El libro de Romanos es una carta muy instructiva. Ahí se muestran los fundamentos. El apóstol establece los fundamentos del Evangelio de Jesucristo, ¿ya? Marcos capítulo 1, versículo 1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, ¿ya? Marcos capítulo 1, versículo 1. El Evangelio no es de los apóstoles, no es de los profetas, el Evangelio de Jesucristo. Amén. Las buenas nuevas de salvación, ¿ya? Y como les decía, en el libro de Romanos, ahí están los fundamentos para la iglesia. Para la iglesia gentil, ¿ya? Gentil en cuanto a la carne, porque no somos paganos, ya. Gentil también, uno de los sinónimos es pagano. Nosotros no somos paganos, somos hijos de Dios, hemos nacido de agua y del Espíritu, somos parte de Israel espiritual, ya, porque somos hijos de la promesa, ya, no según la parte sanguínea, sino la parte de la promesa, de ahí, ya. Pero lo fundamental, nuestros fundamentos están en Cristo, en el Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios para siempre, ¿ya? Si me ven que meto el dedito porque estoy saludando a nuestros hermanos y hermanas que están ahí. ¿Sabe? Quiero compartirle Romanos capítulo 8. Dice, aquí habla de viviendo en el Espíritu. Les voy a leer algunos versículos para que vayamos compartiendo. Ahora pues, ninguna condenación, mire qué lindo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ¿ya? Para los que están. Ese estar significa estar bajo la cobertura de Dios. Como nos dice el Salmo 91, que sabemos de memoria, el que habita al abrigo del Altísimo, es decir, que vive bajo la voluntad de Dios. Aquí dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, están bajo la sombra del Dios Todopoderoso, están bajo la cobertura de Cristo, ¿cierto? A través de su Espíritu Santo y su palabra. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿ya? Hay dos tipos dos formas de andar de una persona. Uno es andar en la carne y otro andar en el Espíritu, según lo que muestra la palabra de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿ya? Porque lo que era imposible para la ley, ¿ya? Por cuanto era débil, aquí está hablando de la ley de Moisés, por cuanto lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Se da cuenta? Se encarnó Jesucristo para demostrar, ¿cierto?, que el pecado es malo, ¿cierto? ¿Qué es lo que suena aquí? Ya, eso. Y que es, después dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es el llamado celestial, ¿cierto?, de nuestro Dios, el llamado de Cristo y de los apóstoles a vivirse y andar en el Espíritu, ¿ya? No andar conforme a la carne. Porque los que son de la carne, mire, aquí aclara, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Qué importante es esto. Qué importante entender esta separación de andar en la carne y andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Cuáles son las cosas de la carne? Andar preocupado de las modas, ¿cierto? Andar preocupado, ¿cierto?, de las vanidades, de qué tan hermoso soy, tan hermosa soy, qué tan atractivo, ¿cierto?, la ropa que está de moda, preocupada de las teleseries, de los reality shows, de qué palabra está de moda, todas las cosas, los juguetes que aparecen de moda, ¿cierto?, los niños, la ropa y todo. Eso es andar en la carne, andar pendiente de eso, ¿ya? También dice aquí, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Mire que lo que nos está diciendo nos muestra la palabra de Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ya la carne no puede sujetarse a la ley de Dios, solamente, ¿cierto?, someterla bajo el Espíritu, someter a la carne. Y los que viven, mire, según la carne no pueden agradar a Dios.
¿ya? Es importante que usted y yo no andemos preocupados de agradar a la carne, sino agradar, ¿cierto?, a nuestro Dios, y con su ayuda, solamente con la ayuda de Dios a través de su Espíritu Santo, poder negarnos cada día, porque ese es el llamado de Jesús. El que usted habla, el que usted cree, ese Jesús nos llama a negarnos nosotros mismos. ¿Negarse qué? Negarse a la carne, a la vanidad de la carne, ¿ya? Por eso es importante que hoy la iglesia despierte, porque yo quiero decirlo claramente, hoy día veo una iglesia, no que me lo digan, sino veo una iglesia afanada de las cosas materiales, en busca de la felicidad, ya no digo que es mala la felicidad, no, para nada, pero su prioridad de muchos creyentes está en agradarse, en agradar la carne, en vivir bien, cuando las señales están por todas partes. Iglesia debe despertar. La iglesia está adormecida, la iglesia está soñolienta. Mateo 25, esa profecía ya se ha cumplido. Las 10 vírgenes cabecearon y se durmieron, la insensata y las prudentes. La iglesia ha estado durmiendo, preocupada de las vanidades de este mundo, preocupada, ¿cierto?, de, como dice la palabra, edificar, construir y todo. Pero todo lo que usted haga y yo hagamos, tiene que ser inspirado, tiene que ser movido por la voluntad de Dios. Amén. También tenemos anhelos, tenemos cosas, ciertas proyecciones, pero sabe, ellas nos deben sobrepasar al área espiritual, porque si sobrepasan, usted y el que está predicando estamos viviendo en la carne. Ya, versículo 9, estamos en Romanos 8, dice: vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Ya. Mire, repito este versículo. Mas ustedes no viven según la carne. Le está hablando a los creyentes de Roma, a los hermanos romanos, pero hoy día no está hablando a nosotros, la palabra está vigente. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿Se da cuenta? Ahí está ligado el vivir el Espíritu a que el Espíritu viva en nosotros. Es imposible vivir en el Espíritu y no tener el Espíritu Santo. Es imposible, porque el Espíritu Santo nos va redarguyendo, nos va constriñendo, nos va ayudando, nos va alentando y diciendo: no, tú no tienes que ver esto, no, tú no puedes ver esa película inmoral, tú no puedes escuchar ver telenovelas porque te inducen al adulterio, a la mentira, a la manipulación. No, entonces solamente con la ayuda del Espíritu Santo podemos negarnos a todas esas cosas. Amén. Entonces dice: ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto es sumamente fuerte y a la vez sumamente importante. Que el Espíritu de Cristo viva en nosotros. Saludar a nuestro pastor, ¿cierto? A mi hermana Nora, mi hermana Magdalena, ¿cierto? A Víctor, a Julio. Y hay nombres ahí que me cuesta leerlo. Eso. Saludarle a todos, que Dios les bendiga. Ya debemos predicar el Evangelio. Pablo le decía a Timoteo: traza bien la palabra de verdad. Ya no debemos exagerar la palabra, ni inventar versículos, ya, ni agregarle, ni tampoco aminorarla, ni disminuir la palabra. Trazarla con su justa medida, con justicia, ¿cierto? Y solo eso necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda de nuestro Espíritu Santo, del Espíritu Santo de Dios. Ya. Dice: pero si Cristo está en ustedes, ¿ya? ¿Y cómo Dios puede estar en nosotros? Lógicamente a través del Espíritu Santo, ¿ya? Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel, mire qué lindo esto, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿ya? Jesús no se levantó solo, no resucitó solo. ¿Quién lo resucitó? El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Por eso dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivirá también en sus cuerpos mortales por su Espíritu que vive en ustedes. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo, el que nos va a levantar, ¿ya? Acá el versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ya? Nuestras emociones son fugaces. Hoy día puedo estar alegre, emocionado, porque por una alabanza y ya.
pero son fugaces. Más rato puedo estar de otro tipo de carácter, ¿ya? Por eso nosotros necesitamos la ayuda de Dios, la guía de su palabra, la lumbrera de su palabra, y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ya? Y después dice el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo va dando testimonio a nuestro espíritu, a nuestro corazón, ¿cierto? Que somos hijos de Dios. Qué lindo es esto, es maravilloso. A pesar de nuestros errores, a pesar de que nos falta que Dios nos moldee como a barro, como Dios le dijo a Jeremías, ¿cierto? Que fuera a la casa del alfarero y viera cómo el alfarero trabajaba el barro, lo moldeaba, ¿ya? Y dice que la vasija de barro, dice Jeremías, se le echó a perder, pero el alfarero nuevamente tomó ese barro que estaba una figura deformada y nuevamente lo volvió a formar, y así lo hizo conforme al diseño que él quería. Así es nuestro Dios, así Dios nos va moldeando, aleluya, y también va sacando las piedrecitas que hay en el barro, las cosas, la impureza, todo lo que, para que haya una vasija bien terminada, bien hecha. Eso es lo que Dios está haciendo. Bueno, aquí Pablo está hablando, ¿cierto?, de la vida en el Espíritu en el capítulo 8. Pero también quiero hablarle en el versículo 28. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿Ya? Aquí va a hablar de la predestinación. Hay muchas personas que hablan. La predestinación está directamente relacionada con, ¿cierto? Hay una relación entre la predestinación, ¿cierto?, y con la salvación. ¿Ya? Hay una controversia. Hay diferentes puntos de vista en referente. Algunos piensan, ¿cierto?, plantean que la salvación se pierde, otros plantean de que la salvación no se pierde, ¿ya? Pero sabe, y ambas posturas tienen textos bíblicos, pero sabe, va a depender de la aplicación que nosotros, depender de quién habla o quién plantea la salvación. Si es Dios que dice, estos son mis hijos, estos son los que escogí, nadie los puede arrebatar. Ahora, si el hombre carnalmente habla, ¿cierto?, humanamente, el hombre no tiene ningún poder para salvar, ¿ya? Y tampoco tiene poder para asegurar la salvación, ¿ya? La salvación pertenece a nuestro Dios, ¿cierto? Y Él es quien nos presenta. Vamos a leer lo que dice la palabra para que vayamos conversando. Dice, y sabemos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ojo que estábamos hablando recién de vivir en el Espíritu. Entonces, seguimos hablando de lo mismo. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, ya, está hablando, ¿cierto?, a los que viven en el Espíritu, a los que mora el Espíritu de Dios en ellos. A eso está hablando, no meramente religioso o religiosa. Está hablando a los que viven en el Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo, sepa usted, que nos va a levantar en el arrebatamiento, ya. No va a ser nuestra cara bonita, ni nuestra fe, o supuesta fe, o nuestra teología, no, nada de eso. O cuántas personas le hablamos ahí del Evangelio, tampoco es eso. Es el Espíritu Santo viviendo en usted y en mí, quien nos va a levantar en el día postrero. Aunque hoy día ya no me atrevo a decir en el día postrero, en cualquier momento. Amén. Dice, y a los que predestinó, esto también llamó. Y a los que llamó, esto también justificó. Y a los que justificó, esto también glorificó. ¿Se da cuenta?